desde tradiciones ocultas bajo las frondosas copas de selvas densas hasta sobrecogedoras costumbres que cautivan la imaginación y aceleran el pulso. Hoy, en el canal Top Facts, emprenderemos un viaje a través de las tribus más peligrosas del mundo. Descubrirán rituales misteriosos capaces de impactar incluso a exploradores experimentados y se encontrarán con pueblos cuya existencia es mejor no conocer en persona. Acompáñennos hasta el final. Les esperan historias asombrosas y descubrimientos inesperados. Nuestra presentación comienza con un antiguo pueblo cuyas tierras se ubicaban en la zona de la actual México y América Central. Los aztecas crearon en su día todo un imperio, famoso por sus construcciones grandiosas, su cultura guerrera y sus no menos crueles rituales. Construían ciudades deslumbrantes con pirámides y templos majestuosos que asombraban por su magnitud e inspiraban reverencia sagrada a sus contemporáneos. Además, los arqueólogos todavía descubren complejas soluciones de ingeniería y lujosos objetos de la vida cotidiana, lo que confirma el alto nivel de desarrollo de la artesanía y el arte. Pero el aspecto más impactante de su existencia seguía siendo los numerosos sacrificios que los aztecas realizaban para apaciguar a sus dioses. En la cima de las pirámides se levantaban altares donde se llevaban a cabo sangrientos rituales, y a ojos de los antiguos habitantes, esto formaba parte de un implacable ciclo cósmico. Creían que, al reforzar las fuerzas del sol con sangre, salvaban el mundo de la destrucción. Sin embargo, el destino implacable de su propia civilización quedó sellado con la llegada de los conquistadores, que trajeron destrucción, enfermedades y una nueva fe. Un dato curioso. Según algunas investigaciones, los aztecas no solo desarrollaron una rica mitología, sino que también mantenían una red comercial extendida. Importaban piedras poco comunes, plumas de aves exóticas e incluso granos de cacao de regiones lejanas. Todo ello indica que el antiguo imperio estaba mucho más conectado con el mundo circundante de lo que se pensaba anteriormente. En la isla de Palawan, perteneciente a Filipinas, habita la tribu única de los Baka, que no llega a unos pocos miles de personas. Estas gentes han vivido desde siempre en armonía con la naturaleza circundante y se han adaptado al ritmo complejo de las selvas tropicales. Su alimentación se basa tradicionalmente en la caza, la recolección y la llamada agricultura itinerante, cuando se tala una pequeña extensión para la siembra y luego se abandona, dando a la ecosistema la oportunidad de recuperarse. Este método no agota el suelo y encaja perfectamente en la vida armoniosa de la tribu. Desafortunadamente, el rápido avance de la civilización ha tenido un impacto sumamente negativo en la suerte de los Baka. El gobierno concede numerosas licencias para la extracción de recursos minerales, lo que provoca la destrucción veloz de bosques sagrados y zonas tradicionales de caza. Las nuevas carreteras dividen los espacios donde los Baka han vivido durante siglos. No pueden emplear muchos de sus métodos de cultivo de la tierra, ya que parte de sus territorios se declara oficialmente zona protegida, lo que conlleva un sinnúmero de restricciones que no todos cumplen. Un detalle curioso: la tribu Baka también es conocida por su folclore musical, en el que las canciones y danzas rituales desempeñan un papel importante. Se cree que durante estos rituales establecen contacto con los espíritus de la naturaleza, de quienes depende la prosperidad y la salud de toda la comunidad. Viajemos al valle del río Omo en Etiopía, para encontrarnos con una de las tribus más aisladas del continente, los Mercy. Estas personas viven en un entorno que no perdonaría a cualquier forastero: clima cálido, escasez de agua potable y condiciones de vida duras. Sin embargo, la tribu no solo sobrevive, sino que mantiene su cultura singular.
Entre sus costumbres se encuentran ceremonias impresionantes en las que los hombres se pintan diseños en el cuerpo, mientras que las mujeres se colocan grandes discos de arcilla en los labios y en las orejas. No obstante, los Mercy son más conocidos por su determinación a la hora de defender sus tierras. Desde hace tiempo, no solo disponen de lanzas y arcos, sino también de fusiles Kalashnikov modelo 47, que, según se cuenta, consiguen intercambiar por ganado o adquirir a través de canales de comercio ilegal. Como resultado, visitarlos sin un acuerdo previo puede ser muy peligroso. Además, la fidelidad a las tradiciones también se manifiesta en su enfoque del matrimonio. El secuestro de la novia se considera totalmente admisible y las viudas a menudo pasan a manos de los parientes del difunto esposo. Un dato interesante. Además de las armas, los Mercy utilizan un sistema particular de combates rituales en el que los hombres exhiben valentía y fuerza. Quien triunfa en dichos enfrentamientos obtiene no solo honor, sino también el derecho a participar más en la vida comunitaria. La tribu Korai, de la que pocos han oído, habita en lo profundo de Papúa Nueva Guinea. Este país es famoso por su naturaleza única y por territorios casi intactos por la civilización. A menudo se menciona a los Korai en relación con su cultura guerrera. Según datos sin confirmar, en tiempos pasados, este pueblo entablaba guerras internas continuas. En la actualidad, prefieren vivir aislados, evitando cualquier contacto con el mundo exterior, ya que esos encuentros repetidamente se tradujeron en enfermedades o amenazas a su vida. Las tierras de los Korai están menos investigadas que otras regiones del país. Hasta el día de hoy, las montañas y pantanos locales pueden albergar testimonio de páginas desconocidas de la historia de esta tribu. La única información más o menos confiable sobre ellos son leyendas urbanas y fragmentos de relatos de antropólogos, quienes afirman que los Korai tienen una jerarquía social muy estricta y fabrican armas tradicionales con huesos y madera de manera experta. Es sorprendente que algunos vecinos de los Korai hablen de ellos con respeto, considerándolos guardianes de antiguas prácticas espirituales. El conocimiento de hierbas curativas, la habilidad para orientarse en las selvas impenetrables y la técnica especial de la elaboración de adornos guerreros se transmiten entre los Korai únicamente dentro de su comunidad. Desde Papúa Nueva Guinea regresamos a África. La tribu Masái es una de las más conocidas en Kenia y Tanzania. Este pueblo cuenta, según distintas estimaciones, con más de 1 millón de integrantes. No desea integrarse por completo a la cultura moderna y conserva su propio sistema de tradiciones, que incluye rituales coloridos, vestimentas llamativas y abundancia de adornos. Lo que hace especialmente reconocible a los Masái son sus elaborados ritos de paso a la vida adulta, en los cuales tanto hombres como mujeres pueden enfrentarse a pruebas muy dolorosas. Según los propios Masái, estos rituales forjan el carácter y ayudan a fortalecer el vínculo con la comunidad ancestral. Al mismo tiempo, la tribu posee un sistema claro de moral y normas de hospitalidad, aunque ciertos aspectos, como las circuncisiones drásticas o la agresión justificada contra grupos hostiles, pueden resultar inaceptables para otras culturas. Un detalle adicional: la vida cotidiana de los Masái está vinculada en gran medida a la ganadería, sobre todo al cuidado de ganado vacuno. Consideran que todo el ganado vacuno del mundo les pertenece por derecho divino, por lo que las vacas representan un valor superior al oro. La leche, la sangre y la carne de este ganado se consideran no solo comida, sino también una fuente sagrada de fuerza y prosperidad. Volvemos a la isla de Palawan en Filipinas, donde existe otra tribu homónima, los Palawan. Se les podría calificar como herederos de un sistema agrícola único, pues también practican la agricultura itinerante. Con un mínimo desgaste del suelo y sin agotar los recursos del bosque, la tribu evita un colapso ecológico catastrófico.
Prefieren la vida dentro de la selva tropical, donde obtienen alimentos y plantas medicinales, sin causar un daño irreparable al entorno. Pero cada año se hace más difícil conservar este modo de vida. El gobierno de Filipinas otorga permisos para la explotación minera, se construyen nuevas carreteras, y ello implica que muchas de las rutas tradicionales de caza y recolección simplemente desaparecen. Además, las grandes empresas industriales no suelen preocuparse de cuán valiosa puede ser cada arboleda y cada río para los Palawan. Un matiz notable: los Palawan creen que en los bosques locales habitan los espíritus de sus antepasados, que ayudan a sus compañeros y les señalan los mejores senderos de caza. Perder la tierra natal significa perder el vínculo, no solo con el presente, sino también con todo el mundo espiritual que constituye la base de su cultura. Si hablamos de rincones del planeta donde distintos pueblos conviven con la naturaleza salvaje y al mismo tiempo mantienen una identidad propia, Papúa Nueva Guinea es un verdadero tesoro de estas tribus. Según algunas estimaciones, en este país viven más de 6 centenares de tribus y se hablan más de 8 centenares de idiomas. Cada grupo tiene sus propios rituales, animales totémicos, leyendas y folclore, transmitidos con esmero de generación en generación. Los más conocidos son los Kuná y los Huli, que a veces entran en conflicto, pero se reúnen durante el colorido festival Sing Sing. Allí todos se congregan para la amistad y para mostrar su herencia musical y dancística, pintándose el rostro y luciendo atuendos tradicionales. Sin embargo, esta es solo la cara visible de la cultura. Adentrándose en la selva, uno puede encontrarse con pueblos más herméticos que no solo rechazan el contacto con extranjeros, sino que lo evitan de manera agresiva, prefiriendo salvaguardar los secretos de sus territorios. Un dato interesante: muchas tribus de Papúa Nueva Guinea manejan con destreza técnicas de construcción de casas en los árboles. Esto no solo resulta estético, sino que ofrece una protección confiable contra inundaciones, animales salvajes y ataques repentinos de grupos rivales. Nos trasladamos ahora al corazón de las selvas tropicales de América del Sur, en la frontera de Brasil y Venezuela. Allí viven los Yanomami, una de las tribus aisladas más numerosas de toda la Amazonia. Según diversas estimaciones, su población puede llegar a decenas de millares. Están organizados en centenares de aldeas, cada una de las cuales constituye una comunidad autónoma con sus propias tradiciones, costumbres de caza y recolección. Sin embargo, la vida de los Yanomami es dramática. Sus tierras son invadidas periódicamente por mineros de oro y madereros ilegales. Con ellos llegan enfermedades para las que los Yanomami no tienen inmunidad, así como la extracción forzosa de recursos valiosos. Algunos miembros de la tribu muestran interés en los visitantes, esperando un intercambio mutuamente beneficioso, pero con frecuencia todo termina en brotes de violencia. Resulta curioso que los Yanomami construyen grandes chozas comunitarias, llamadas shabono, de forma circular u oval. Bajo un mismo techo pueden vivir varias familias al mismo tiempo, lo que fomenta la cohesión y el sustento colectivo. Para ellos, la vida unida es sumamente importante, pues la tribu enfrenta numerosas amenazas externas y cualquier falta de unidad puede resultar catastrófica. Regresamos a la costa de América del Sur para examinar al pueblo caribe, también llamado Quina. Estos habitantes se asentaban en la región de Venezuela, Guyana, Surinam, Brasil e incluso podían llegar a las cercanías de la Guayana francesa. La historia de los caribes es única. Fueron de los primeros en encontrarse con Cristóbal Colón, quien confundió sus tierras con las islas del Mar Caribe, de ahí el nombre generalizado. Los caribes nunca tuvieron escritura y su historia se transmitía siempre de manera oral, enriqueciendo las tradiciones con detalles vívidos. Sabían construir canoas talladas, interpretar la intrincada red de los ríos costeros y formaban grandes alianzas para resistir a invasores externos.
No obstante, las enfermedades europeas y la esclavitud redujeron notablemente sus filas. Es notable que algunos caribes que sobrevivieron a la colonización continúan hoy conservando comunidades apartadas y se esfuerzan por revivir su idioma natal y la artesanía de sus antepasados. En los últimos años, se han implementado programas de apoyo a su cultura, pero es difícil predecir cuán efectivos serán a largo plazo. En los valles de Papúa Nueva Guinea, cerca del río Asaro, habita una tribu que suele denominarse el Pueblo del Barro. Cuenta la leyenda que en cierta ocasión se salvaron de un ataque de otra tribu escondiéndose en el río. Al salir, estaban cubiertos de una espesa capa de barro. Sus enemigos los tomaron por seres de otro mundo y huyeron aterrados. Al notar la efectividad de este golpe psicológico, el pueblo Asaro comenzó a complementar su apariencia con aterradoras máscaras de arcilla. Hoy en día, estas máscaras con rostros a veces siniestros o grotescos se adornan con piedras, plumas e incluso colmillos de animales. Originalmente servían como protección ante nuevos enfrentamientos, pero poco a poco se convirtieron en una tradición que la tribu conserva con gran cuidado. Un matiz adicional: durante los festivales de la gente de Asaro se puede observar una procesión danzante. Los participantes, con máscaras y cuerpos cubiertos de barro, se mueven lentamente al ritmo de tambores guerreros. Esto produce una impresión inolvidable tanto para los turistas como para las demás tribus que acuden a presenciar este espectáculo. En Melanesia, que abarca numerosas islas en la parte suroccidental del Océano Pacífico, existe el fenómeno llamado cultos del cargo. Estos cultos surgieron durante guerras y expediciones coloniales, cuando empezaron a aparecer de repente en las islas barcos y aviones con cargamentos nunca vistos por los habitantes locales. Ropa, víveres, tecnología. Las comunidades nativas, que jamás habían presenciado algo parecido, podían interpretarlo como un suceso divino. Las personas recreaban aeródromos con bambú y ramas, construían radios con cajas de madera, con la esperanza de que así regresaran los donantes celestiales, aunque nuestra mentalidad contemporánea lo califica de superstición. Para los lugareños era un intento de explicar aquel flujo inexplicable de bienes. Algunos cultos del cargo siguen existiendo hoy. Es interesante observar que, desde el punto de vista sociológico, estas creencias demuestran la capacidad de adaptación humana. Al encontrarse con algo totalmente extraño, las personas buscan encajarlo en su visión del mundo. Para ellos no existe el concepto de error. Simplemente intentan repetir lo que, según su punto de vista, conduce a milagros. Sin embargo, en algunos casos los cultos del cargo se vuelven tan fanáticos que cualquier crítica o explicación racional es peligrosa para los forasteros. En lo profundo de las selvas amazónicas vive la tribu Awa, que no supera unos pocos centenares de individuos. Estas personas se han dedicado tradicionalmente a la caza, la pesca y la recolección, manteniendo un modo de vida que lleva siglos vigente. Sin embargo, la tala masiva de árboles y la abierta persecución de los pueblos indígenas representan una amenaza grave, ya que los intereses de grandes corporaciones y estructuras estatales a menudo prevalecen sobre la humanidad. La tribu Awa es famosa por su asombrosa capacidad de adaptarse. Obligados a avanzar tras una naturaleza salvaje que retrocede ante la maquinaria, se ven impulsados a desplazarse cada vez más adentro de la selva. Son cautelosos y suelen esconderse al primer sonido de actividad extraña. Un hecho llamativo: los Awa tienen la costumbre de establecer vínculos de amistad muy estrechos con diversas especies de animales. A veces, un miembro de la tribu cría la cría de un mono u otra criatura como si fuera su propio hijo, y esta cercanía crea un fuerte lazo entre la persona y el mundo que lo rodea.
En zonas remotas de Papúa Nueva Guinea se oculta otro pueblo, los Yafo. Esta tribu, en esencia, tampoco da la bienvenida a extraños y procura mantenerse al margen de la civilización, según los escasos testimonios. Incluso, la aparición de investigadores suele terminar en demostraciones agresivas, con arcos y flechas. Dicha danza de guerra se realiza para intimidar y mostrar que los Yafo no desean foráneos en sus dominios. Como resultado, la información detallada sobre ellos es muy limitada. Los científicos suponen que su cultura podría compartir algunas similitudes con las tradiciones de otras tribus de la región, pero cada intento de recabar datos ha terminado en la retirada obligatoria de los investigadores. Un rasgo peculiar de la vida de los Yafo está relacionado con la riqueza de los bosques tropicales y las zonas pantanosas. Se cree que son capaces de orientarse según los sonidos de las aves y el comportamiento de los insectos, que indican la proximidad del agua o la presencia de plantas comestibles. Este conocimiento minucioso del bosque es su principal base de supervivencia y un componente singular de su herencia cultural. Volvemos a fijarnos en las selvas amazónicas, concretamente en la parte peruana, donde vive la tribu Mashco-Piro. Durante mucho tiempo su existencia era casi mítica. Apenas había casos aislados de encuentros casuales con turistas o científicos, y cada contacto implicaba un peligro mortal para ambas partes. Los Mashco-Piro no solo rehúyen la civilización, sino que se oponen categóricamente a cualquier incursión externa. En cierta ocasión, un hombre que trataba de ayudar a la tribu, proveyéndoles de ropa y alimentos, fue hallado muerto en circunstancias desconocidas. Desde entonces, los Mashco-Piro son objeto de intensas discusiones. ¿Debería acaso intentarse contactarlos para ayudarlos? O al contrario, se les debería permitir decidir su destino por sí mismos. Un detalle interesante. En los círculos antropológicos circulan rumores de que los Mashco-Piro fabrican amuletos especiales con huesos de animales y plumas, que según sus creencias, los protegen de espíritus malignos. Dado que el acceso a la tribu es sumamente limitado, resulta muy difícil comprobar semejante información, pero las leyendas locales confirman que la fabricación de talismanes tiene un significado sagrado importante. El pueblo Aorrío de Paraguay es otra comunidad que se ve en el epicentro de la tala agresiva de bosques. Su región natal se considera uno de los líderes mundiales en velocidad de deforestación. Los Aorrío se encuentran en fuga constante, huyendo de las excavadoras y las cuadrillas de construcción. Cada vez que oyen el lejano estruendo de la maquinaria, se ven obligados a abandonar de inmediato sus hogares. Lo más trágico de la historia de los Aorrío es que muchos ya han caído en trampas. Algunas organizaciones occidentales ofrecían grandes recompensas por salvar a la tribu, pero en realidad esto implicaba captura violenta y desalojo. Para los Aorrío, la posibilidad de preservar su cultura nativa se esfuma con cada hectárea de bosque talada. Impacta igualmente el hecho de que los Aorrío nunca han buscado el conflicto con el mundo exterior. Tan solo deseaban vivir conforme a sus costumbres, pero la realidad impone condiciones duras. Los recursos son tan numerosos que los habitantes originarios se convierten en un obstáculo para quienes buscan ganancias rápidas. La tribu Suri, también conocida como Surma, habita en Etiopía, cerca de la frontera con Sudán. Se han hecho famosos por sus cicatrices rituales, adornos con anillos metálicos y sus grandes pastizales donde crían ganado. Su cultura combina la ganadería, la caza y la recolección. Incluso hoy, muchos miembros de la tribu Suri mantienen costumbres ancestrales con raíces en un pasado lejano. No obstante, la situación dista de ser idílica. Numerosos conflictos étnicos, enfrentamientos armados y disputas territoriales obligan con frecuencia a los Suri a defenderse de agresores. A ello se suman reformas externas y proyectos de aprovechamiento de terrenos que alteran significativamente su forma de vida. Un detalle curioso:
Los Suri cuentan con todo un sistema de señales para pastorear el ganado y protegerlo, basado en sonidos y señales visuales. Cuando se avecina algún peligro, los guerreros pastores con experiencia se reúnen en un punto determinado y deciden cómo actuar. Así se mantiene la seguridad colectiva y se respeta la estricta jerarquía de la tribu. Cerramos nuestra lista con la tribu Cubo de la Amazonia brasileña, en la cuenca del río Amazonas. Se sabe muy poco acerca de ellos, salvo que poseen habilidades extraordinarias para la supervivencia y muestran una gran hostilidad hacia los extraños. Algunos viajeros intrépidos han intentado investigar su forma de vida, pero a menudo sus tentativas han acabado en tragedias. Los Cubo emplean flechas y dardos envenenados, elaborados según una receta muy particular. La capacidad de capturar animales pequeños y aves a través de complejas trampas les proporciona un suministro constante de alimento, sin depender del mundo exterior. Resulta interesante que los defensores de los derechos de los pueblos autóctonos traten de proteger a los Cubo de cualquier contacto, argumentando que así se conservará su identidad. A su juicio, cualquier acercamiento forzoso solo conduciría a la desaparición de la tribu, privándola de su tierra natal y de sus tradiciones. Bueno, esto es todo por hoy. Si desean ver más episodios interesantes como este, den me gusta, dejen comentarios y suscríbanse al canal Top Facts, que ofrece las selecciones más increíbles de datos y videos de toda la red. Toda la red. Toda la red. Toda la red.